muchas gracias por estar aquí, por sacar parte de su vida y de su tiempo para acompañarnos en este conversatorio. Hoy estamos culminando uno de los objetivos de la Quilombao, que es la parte de formación, el objetivo número 3, descentralizar la información con relación a las artes escénicas y empezar a pensarnos y a generar reflexiones desde otros lugares. A partir de eso hemos generado una alianza entre la Quilombao, Festival de Artes Escénicas Afrodiaspóricas, y la Facultad de Artes Escénicas de esta Universidad de Bellas Artes a través del Semillero de Investigación, Gestión y Emprendimiento Cultural, CIEC. Lo que estamos haciendo en esta investigación, llamada Estrategias de Gestión y Creación Afrocentradas, es empezar a identificar las estrategias que distintas maestras y maestros tienen para crear sus proyectos desde su perspectiva. Esto a nosotros nos permite entender cuáles son sus estrategias de gestión, pero también de creación, cómo podemos empezar no solamente a organizarnos, sino también a empezar a crear desde nuestro discurso. Nos acompañan hoy el maestro Manuel Viveros, quien va a hacer la moderación. De derecha a izquierda está el maestro Jesús Mina, la maestra Andrea Bonilla, la maestra Ana Yuri Mosqueda y nuestra maestra Indira Perea. No quiero quitar quitarles más tiempo, solamente recordarles que ahorita a las 6 de la tarde es la función de la obra El hombre de la maleta de Entropía, Centro para la Investigación Teatral. Entonces vamos a tener una tarde cargadita de contenido chévere, afrodiaspórico. Muchas gracias, les dejo con las maestras y los maestros. Bueno, buenas tardes. Mucho gusto, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para mí es un placer que me hayan invitado a este espacio tan bonito, el pana David y todo el equipo de Quilombao. Pues muchas gracias por tenerme en cuenta para este espacio, y a ustedes, mis queridas y queridos compañeros de conversatorio, pues muchas gracias. Mi nombre es Manuel Viveros, y ahora pues voy a hacerles un poco la dinámica que tengo pensado, es que les voy a hacer un poquito de preguntas a ustedes. No sé si todas tengan que ver con gestión. Pensé unas preguntas un poco más que van direccionadas a la práctica y a lo filosófico de cómo se piensan ustedes su quehacer, y ya, un poco es eso. ¿Les suena? ¿Están de acuerdo? Entonces, vale, miren, para empezar, yo viví mucho tiempo fuera del país, y una vez en una charla hubo una cosa muy chévere, es que le decían a la gente como: vamos a empezar presentándonos, pero solo hay que decir quién eres, o sea, tu nombre y qué haces. Los títulos y todo eso de la historia, que le pongan el nombre en Google y que lo averigüen, ¿cierto? ¿Quiénes son y qué hacen lo que han hecho por lo menos el último año? Y voy a empezar por mi izquierda, así que Indira Nayuri, por favor, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se me escucha, verdad? Soy Indira Perea Cuesta, soy una mujer afro del Chocó, de Quito exactamente. Ahora mismo vivo en Medellín, soy bailarina profesional, soy directora y coreógrafa de la compañía Wangari, y soy bailarina cofundadora de la Corporación Sankofa. Muchas gracias. Mi nombre es Ana Yuri Mosquera Becerra, soy docente, soy actriz y dramaturga, directora del grupo Trenza Teatro. Muy bien. Buenas tardes para todos y todas y todes. Andrea Bonilla Ospina, mujer afro-caleña, bailarina, perteneciente a la compañía Sankofa, creadora del proyecto Danza Afro en Cali, docente, y me gusta el jugo de lulo. Gracias. Vale, Buenas tardes, mi nombre es Jesús María Mina, yo soy profesor y me gusta vivir. Muy bien, muchísimas gracias. Mi nombre es Manuel Viveros, he tenido muchas vidas, he sido actor y director, y ahora soy gestor cultural. Ahora me dedico a lo administrativo. Y helados Maquerule, que en San Antonio tiene un helado de borbojo. Sigamos.
Muy bien, entonces vamos a la primera pregunta para que esto se ponga denso, para que esto parezca una cosa muy seria. Ok, ya sabemos quiénes son, tenemos bailarinas, coreógrafas, actriz, directora, un profesor que le gusta vivir, maravilloso, y este es un festival que se llama Quilombao y es un festival afrocentrado, está pensado así. Entonces ya sabemos ustedes quiénes son y qué hacen. Mi primera pregunta era, pues, muy chévere las presentaciones, como quiénes son, desde dónde se instalan en el mundo, cómo se presentan ante el mundo. Esta pregunta es concreta, es cómo en su trabajo, desde el baile, la escritura, el teatro, la enseñanza incluso, cómo se cruzan estas tres perspectivas de artista, persona racializada, una persona negra y un sujeto político. ¿Cómo aparecen esas tres dimensiones en su trabajo? ¿Quién quiere empezar? Democráticamente. Dedocráticamente. Ustedes me dicen. Gracias, profe Ana Yuli. ¿Cómo se cruza? Me levanto 4:30 de la mañana y desde allí empiezo a preguntarme quién soy, para dónde voy. Como docente voy a zona rural, a un colegio maravilloso que es un colegio artístico, y ahí se cruza con toda la parte que soy, que lo he sido desde niña. Contar ha sido mi camino, contar desde las letras, contar desde el teatro, contar. Y luego resuelvo en el mío, porque voy en el mío, en el T31 totalmente lleno, resuelvo y veo a mi alrededor que la mayoría que vamos a esa hora somos personas afro, que vamos a ocupar diferentes lugares al sur de Cali, diferentes trabajos. Todos los días, y de ahí me han salido unos escritos chéveres cuando logro coger puesto. Entonces todos los días, 5 días a la semana, porque sábado y domingo intento descansar. Muy bien, profe, muchas gracias. Bueno, yo siento que estas tres perspectivas se cruzan desde que yo estaba muy pequeña. La danza y la mujer afro se comenzaron a cruzar desde muy corta edad. Cuando llego a Medellín ya viene toda la parte de racialización, de entender lo que sucede con la mujer afro y el hombre afro en un territorio que no es el de uno, que es un territorio blanco mestizo, que es racialista, que estereotipa, que exotiza a la mujer afro. Entonces era importante, o es importante para mí, por eso crear este espacio desde donde me enuncio como mujer afro y teniendo mi cuerpo como herramienta para el diálogo, para conversar, para transmitir todas aquellas problemáticas sociales que ocurre con nosotros. Entonces yo siento que es ahí donde se cruzan todas estas perspectivas. Al igual de que, bueno, es importante para todos nosotros crear esos espacios totalmente afrocentrados, que ya más adelante me imagino que hablaremos de eso. Correcto, muchas gracias. Como me gusta vivir, en términos políticos me pregunto cómo es vivir con otros y cómo la vida mía también se cruza con los otros. En tanto profesor, entonces, siempre está la pregunta de cómo esa vida que la vivo, ¿cierto?, comienza también a aprender y de igual manera, pues, enseña un poco de su vida y aprende también de la vida de otros. Y como artista, siempre está la pregunta de esos mundos que se organizan en la vida, que permiten los actos creativos, ¿no?, que permiten que incluso al vivir la vida nosotros podamos ver en el arte una manifestación, una expresión de lo que vivimos con otros, conmigo mismo y ante los otros.
Gracias, profe. Esa es la difícil, No, yo siento que hay un lugar para mí siempre que tiene que ver con el lugar de, como artista, de la representatividad. Y creo que eso lo he aprendido mucho en mi casa, en Sankofa. Cómo representar dignamente, ¿sí? Esta corresponsabilidad que tenemos cuando, como dice Ana Yuli, cuando llegamos a ciertos lugares, cuando estamos en esos lugares, uno está por uno, pero también está por otros, por otras, porque otros ya estuvieron antes y porque esperamos que otros también estén después de nosotras. Entonces, en este lugar de la docencia, este lugar artístico escénico, también está siempre este lugar de cómo soy corresponsable. Entonces ahí en esa corresponsabilidad se me cruzan estos tres: ser artista, ser sujeto político y ser una persona racializada. Es ahí donde como que todo se me condensa, ¿no? Y empiezo a pensar y a intentar actuar en cómo nos enunciamos, cómo es que nos nombramos, cómo nos queremos ver, hacia dónde queremos ir, cómo soñar, pero cómo hacer posible, cómo accionar. Yo siempre estoy pensando en estrategias. Como siempre les digo a mis estudiantes, tráigame un problema, pero 3 soluciones. O sea, los problemas siempre existen, pero cómo buscamos cómo movilizarlos. Entonces creo que eso de esa representatividad, más en una ciudad como Cali, ¿no? Como con estas herencias tan coloniales todavía, con tanta historia de lo mestizo, el mestizaje, de todos somos iguales, yo nací en un cuerpo que no, o sea, sí, unos discursos todavía muy anclados a una ciudad muy racista, a unas acciones muy racistas. Esto se vuelve en unos lugares, ese ser sujeto político se vuelve un lugar todo el tiempo que se accionan desde distintas partes, pero está ahí. Y dentro de eso creo que aquilombar es importante por eso, como encontrarse, hacer red, tejer. Bien, muchísimas gracias. Esa era la difícil, ahora van las largas. Gracias, chévere. Muchas gracias por su respuesta. Yo tomo nota porque como se van a conectar con otras preguntas que le tengo más adelante, chévere, voy a traer un poco lo que ustedes han ido comentando. Entonces, este es un festival afrocentrado, ¿cierto? Me imagino que todos estamos aquí porque hemos tenido o pensamos tener algún proyecto con esa idea afrocentrada. Desde los lugares donde cada uno está, Cali, Medellín, ¿a qué desafíos estos proyectos se han enfrentado, ¿cierto? ¿Y ustedes qué han hecho para superar esos desafíos en espacios tan complejos como Bogotá, como Medellín, como Cali? Yo digo Bogotá porque ahora vivo en Bogotá, y uno se encuentra eso, ¿verdad? Y la pregunta tiene que ver porque justo desde mi trabajo ahora estoy conociendo cómo se vive la experiencia negra en distintos lugares del país. Entonces, no es una sola, es mi primer gran conclusión, es que sí es muy parecida, pero no es la misma, y entonces me parece chévere desde la danza, desde la escritura, desde el teatro, desde la enseñanza, cómo logramos ajustar estos proyectos afrocentrados para enfrentarnos al espacio en el que estamos y que solucionen qué cosas hacemos para avanzar. ¿Y qué tal si empezamos por el profe? Gracias. Bueno, proyectos que han tenido que ver con lo afro, con lo negro, con el hecho de poder pensarse, manifestarse y expresarse, esa coexistencia que tenemos los humanos, ¿cierto? En un país tan complejo que se dice multicultural, ¿sí? Y que de todas maneras constitucionalmente todavía no ha resuelto algunos asuntos que tienen que ver con, a propósito de la palabra vivir, ¿cierto? Vivir en términos de poder generar un bienestar, ¿cierto? General,
¿sí? Creo que esas propuestas han estado desde muy sardino, muy pequeño. Utilizo la palabra sardino porque es una palabra caleña también, ¿no? Pero utilizo la palabra también desde pequeño porque la aprendí también con la gente de donde es mi madre, que es de Puerto Tejada, ¿cierto? Y creo que ahí uno se puede enfrentar a varios desafíos. Uno que tiene que ver con las asimetrías que indudablemente tiene el país, ¿cierto? En términos de oportunidades, pero que sin embargo también esas mismas cuestiones hacen que uno pueda generar también estrategias o cosas que le permitan ir más allá de eso que en primer momento está bloqueando. Y le digo que desde sardino, desde pequeño, porque a propósito de una pregunta que no salió, que nos planteaban eso de pensarse en los 10 años, bueno, ¿qué estaba pasando? Pues en esa edad yo estaba en grupos juveniles, ¿sí? De mi barrio, ¿cierto? Ahí donde recién llegué a Cali, cuando mi madre me trajo a los 2 años, ¿sí? A Cali, y ahí entendí que vivíamos muchos tipos de personas, que veníamos de muchas partes del país, porque Cali se ha hecho a golpes de personas que llegan por la violencia, por muchas situaciones aquí, a Cali. Cali es en ese sentido un lugar que ha acogido a mucha gente. Y en nuestro barrio, para los proyectos que acogimos, algunos que tenían que ver con pensar las vidas que habíamos vivido, que habíamos convivido con otros, pues para eso nos organizamos en actos culturales, en el grupo juvenil nos organizamos, y que era diverso, con incluso mover a la gente para que asistiera a la caseta comunal y eso. Ya después entendí, cuando entré pues a la universidad, y luego cuando entré por ejemplo a Esquina Latina, ¿sí? Como actor, ¿cierto? Que la cosa también era distinta, ¿no? Y que entonces ya tenía que aprender a dialogar con la ciudad y luego con un país, ¿cierto? Y por lo tanto mis niveles de gestión, porque yo ahí aprendí también a vender el arte en términos de ofrecerlo a colegios, a instituciones y eso, tenía que ver con la posibilidad de poder llevar una oferta que pudiese circular, ¿no? en las distintas instituciones educativas con las cuales trabajamos, pero también en los diferentes eventos con los cuales se movía, en este caso, el grupo. Pero además de eso, ya no solamente me podía mover allí, porque ese era un proyecto que venía ya desde hace mucho tiempo, en este caso, en la dirección de Orlando Cajamarca. Y yo también tenía otros intereses en mi barrio, con mi gente, ¿sí? Y ahí tenía que aprender a movilizarme de otras maneras. Entonces, en términos de gestión, lo que es el convocar a la gente, el organizarnos para poder aprender a hacer diseños de proyectos y poderlos presentar. Entonces, era un desafío, porque a la vez que estaba siendo artista en un grupo profesional, ¿sí? También tenía que definir tanto mi vida allí, pero también mi vida con otros intereses. Yo siempre he tenido esa cuestión. A veces me movilizo en varias partes, ¿no? No soy de una sola parte. Eso es una realidad para mí, ¿sí? Ya luego, cuando comienzo a tener contactos con la universidad y salgo incluso del grupo y comienzo a hacer otras cosas, me doy cuenta que la cosa es a otro nivel, y por eso incluso me meto después de mi pregrado a estudiar al menos una gerencia, ¿cierto? Como posgrado, para poder entender estas dinámicas, ¿no? Unas dinámicas que lo que hacían era demandar
ciertos requisitos, ciertas cosas, que si no, no pasaba, ¿sí? Entonces, para poder incluso gerenciarse a uno mismo, ¿no? Ahí yo recuerdo a Drucker, pero de igual manera poder gerenciar proyectos en conjunto, ¿no? Y de esa manera empecé a convivir y a coexistir con una sociedad que demanda cosas, ¿no? Y luego también de esto me doy cuenta que la cosa no puede quedar allí y que hay que empezar también a encontrar nexos con muchos otros, ¿no? Que también comparten su propio pensamiento y que también tienen las propias afugias y que de igual manera quieren apostarle a lo que uno le apuesta. Y es ahí cuando también encuentro otras personas y hablamos con esas personas y por lo tanto lo que hacemos es enriquecernos. De eso pues me quedan muchas experiencias de poder viajar aquí en Colombia en diferentes partes donde están las comunidades afro, las comunidades negras, de igual manera compartir con gente de donde eran mis padres, ¿cierto? Luego tengo la posibilidad también de viajar a otro país y preguntarle a esa gente sobre esto, ¿no? Sobre esto, cómo lo hacían. Y me doy cuenta que para ellos también era importante, sí, contar con el Estado, contar con los gobiernos, pero eso no era fundamental para que se pudiese movilizar la propuesta, los proyectos. Por lo tanto, tenía que también hacerse a fuerza de los esfuerzos del grupo de las personas. No sé si ha sido un poco abstracto, pero ha sido como ese trayecto por los tiempos también que manejamos. Entonces ha sido como eso, ¿no? También pensarse y saberse como una persona local. Y si me permiten 2 minuticos, yo diría, hacer conciencia de una cosa, cuando hablamos de lo negro, cuando hablamos de lo afro, yo creo que tendríamos que también saber que eso tiene un componente territorial, pero también tiene un componente de pensamiento, también tiene un componente de lo que es una perspectiva de vida, una perspectiva existencial. Y por lo tanto yo soy negro, yo soy afro, pero sé que he vivido en una ciudad que tiene una coexistencia múltiple, por lo tanto tengo que aprender a moverme ahí, ¿sí? Y saber saber las distinciones y las diferencias que hay en mi etnia, en mi población, en ese pensamiento que también no solamente está en un territorio, sino que moviliza y se dinamiza. Hay una afuera y una adentro que permite permear cosas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva me he tenido que mover y hacer conciencia de quién soy también en eso, ¿no? Muy bien, profe, muchas gracias. Chévere que le entregue el micrófono a Andrea, pero que tal si escuchamos al vivo. Bueno, yo aquí iba anotando como ciertas cositas. Yo lo que pienso es que dificultades muchísimas desde el arte. Carecemos de muchas cosas. Y es importante como ponerlas también en la mesa para que sean escuchadas de vista. Pero yo siento también que hay algo también histórico y es la mentalidad de la incapacidad de escribir, de leer, de esto que nos han dicho que no podemos hacer, ¿cierto? Entonces, cómo revertir esa cultura también de la negación y poder lograr desde nuestros espacios otra mentalidad mucho más positiva que nos lleve como a otros espacios, a otros lugares. Escribía también por aquí que, escuchando al maestro, que el arte comienza a ser también como ese espacio desde donde nosotros nos podemos enunciar, pero también desde donde podemos discutir los temas de justicia racial, ¿sí? De equidad racial, de el cómo llegar a otros espacios de poder. Eso nos permite el arte y por esto yo creo que debemos trabajar en conjunto
y pensando también en que estas epistemologías eurocentradas lo que han hecho es marginalizar, ¿sí?, de cierta forma todo lo afro, todo nuestro hacer, nuestros pensamientos, nuestra forma de construir. Entonces, ¿cómo revertir esta situación desde nuestros lugares? Y, por ejemplo, pasa algo en Sankofa, en Wangari, ¿cierto? Que estamos apuntando siempre a los proyectos, con el ministerio, con la alcaldía, ¿cierto? Proyectos de formación, proyectos sociales. Pero ¿qué sucede también con estos? Que quizás el monto que dan para estos proyectos no es significativo. Entonces, de alguna manera, el equipo de trabajo, yo digo que tiene una debilidad también en la parte administrativa. ¿Por qué? Porque siempre buscamos dignificar al artista, ¿cierto? Hacer un proceso bonito, fuerte, sustancial en las comunidades, que para nosotros es súper importante, además de nuestras puestas en escena. Pero entonces, ¿cómo lograr tener un presupuesto importante, jugoso, desde donde podamos nosotros también conectar con otros profesionales, por ejemplo, administrativos, que le podamos pagar bien a un contador, que, por ejemplo, en un proyecto un contador nos está diciendo que el trabajo cuesta 5 millones, 6 millones, 7 millones, y es que se nos va mucho del presupuesto que tenemos, ¿cierto? Y pues no podemos entrar como a discutir eso, es su trabajo y hay que valorarlo. Entonces nos toca como asumir de alguna manera todo el equipo de trabajo, al maestro, ¿cierto?, que es director, entonces le toca gestionar, o sea, nos toca hacer toderos. Entonces ha sido difícil, pero también tenemos claro de que con o sin recursos vamos a hacerlo y vamos a estar allí, porque es importante para nosotros como artista, pero también para la comunidad. ¿Sí? Entonces, no sé, ese es mi aporte. Chévere, muchas gracias. Nos seguimos con la profesora Nayut. Bueno, yo ya olvidé hasta la pregunta. ¿Cómo? Olvidé la pregunta porque estaba recorriendo lo que ellos decían, muy atenta. Pero bueno, yo voy a arrancar con algo. Bien. Y voy a arrancar con esa pregunta número 1, que usted no la tiene allí, pero a mí me llegó y me pareció la más maravillosa. Pero justo era... No, ya la voy a tocar un poquito. No, está bien. La voy a tocar, no soy así. Me preguntan qué pasaba conmigo a los 10 años. Y fueron 10 años, no lo voy a contar todo, pero a los 10 años dije, uy, ¿por qué los 10 años? Porque en mi vida de verdad fue un cambio radical. Yo me vine de una casa que es en el barrio Panamericano. Arranco allí a venirme al centro de Cali, a la carrera 15 entre 12 y 13, y eso es importante decirlo. Y me vine además y terminé en un colegio que era de un amigo de mi papá que era chocuano, y donde era o sea, estar allí con compañeritos y compañeritas de hijos de chocuanos, que eran los paisanos, como le llamaba mi padre, me parecía maravilloso. Entonces el cambio fue tenaz. Quería arrancar con esto porque cuando salgo del barrio, salgo del colegio, me doy cuenta de una manera no muy bella, que creo que le ha pasado a la mayoría de las personas que estamos aquí, que por primera vez me llaman negra, pero de una manera triste, fea. Y yo no entendía porque además en mi casa tengo padre chocuano y mamá huilense, campesina. Entonces eso en mi casa hay de todos los colores, de todos los sabores, somos como un cholado, decimos. Entonces es un cholado muy lindo y empiezo a cuestionarme desde allí. Y desde ahí yo tengo los primeros escritos, o sea, cómo me sentía, eso aparece en una de las obras, Chorro de Humo, esos comentarios que me decían cuando era muy pequeñita y demás. Pasa el tiempo, paso a la universidad, ya me salté, bueno, empiezo aquí, esta fue mi escuela, esta fue mi primera escuela de teatro, en esta sala presenté. Éramos con mi hermano, como 3 o 4 niños afro o negros, como le quieras llamar, esto eran mestizos en medio de muchos, pero fui muy, muy, muy feliz aquí. Y no lo tenía pensado realmente en estudiar teatro. Llegué aquí porque necesitaba, porque en el barrio donde yo estaba viviendo en ese momento en el centro era muy, muy, muy peligroso.
y mi papá y mi mamá decidieron que teníamos que estar ocupados, 8 hijos, cuidando 8 hijos en un negocio de 24 horas. Entonces necesitaban que estuviéramos ocupados y yo vengo aquí a esta escuela, me gradúo y demás. Voy a la Universidad del Valle y empiezan otras preguntas. Bueno, ¿por qué no leemos mujeres? Que es algo que también uno todavía se sigue haciendo, dicen algunas estudiantes. ¿Y por qué no leemos autoras ni autores afro? Y eso es una deuda que siempre se la digo a los profes que estuve y al decano. Y luego nace mi deseo de conformar un grupo, porque aquí en Cali, cuando ya me graduó, empiezo a buscar espacios en los grupos, me encontraba con grupos de mujeres de teatro y no encontraba como allí respuesta a lo que yo quería contar. Dije, bueno, entonces si no existe, yo lo hago. Y en el 2012 decidí que me iba a sentar a escribir la primera obra y que iba a conformar un grupo que se llama Trenza Teatro. Llamo amigas porque es necesario, porque digamos la formación a uno desde el teatro le enseña que se trabaja de manera colectiva, y más cuando hablábamos de una metodología del maestro Enrique Buenaventura, que era la creación colectiva donde todo el mundo desde su saber aportaba. Entonces digamos el monólogo no me funcionaba, necesitaba gente con la que pudiera discutir, a veces era fuertísimo, porque aquí hacíamos ensayos de incluso apagar toda la luz y recostar, respiremos porque las discusiones eran fuertes. Y ya nos calmábamos y tal, y hacíamos todo eso. Entonces digamos que siempre estuvo presente esto de venir, de organizarnos de manera colectiva. Creo en eso como docente del colegio, trabajo proyectos de aula porque me parece que ahí funciona. Es necesario escuchar al estudiante y no el que está acá como maestro, o no el que está acá como director, sino que todo funcionamos, es una vaina circular. Difícil, bueno, hace muchos años yo entendí que yo quería vivir bien y le he apostado, que sé que con algunas personas no le apuestan a estos proyectos de la gobernación, del municipio, de la nación, no le apuestan a concursar. Y digo, ¿pero por qué? Entonces yo me quejaba y decía, muchas veces dije, siempre se los ganan los mismos. El teatro siempre se los ganan los mismos, hasta que yo paré y dije, pues se los ganan los mismos, ¿por qué los otros no concursamos? Y empecé a decir, y empezó a funcionar también de mirar, porque bueno, puede ser muy poco, como lo dices, porque realmente es muy poco, pero sirve, así sea, para comprar ciertas cosas y pagar el transporte de las compañeras. Eso sirve para eso, sirve para dar un arranque, porque en un tiempo decidimos tener a un compañero que es el duro en proyectos, el escribir los proyectos, formular los proyectos y conseguir los recursos, porque uno se encarga hasta de pegar el botón, hacer el vestuario, de limpiar, hacer la escenografía, correr, o sea, es suficiente, pero sí necesitamos. Yo creo que en esto, a mí me encanta este proyecto colectivo, porque he venido conociendo gente que hace diferentes oficios, por así llamarlos, y eso es lo que necesitamos, unirnos. Y algo que una vez, hace mucho rato, en el barrio Libertadores, hablando en un conversatorio con Manuel Zapata Liño, que yo no sé por qué, en el barrio Libertadores, en una casita, apareció él con una gente que era el movimiento de comunidades negras. Él dijo algo que nunca, pues ya hace muchos años, pero no lo logré, y era que necesitábamos de realmente personas que pusieran el dinero, personas afro. Y pues no, yo dije, yo voy a ser una de esas, pues no lo logré. Pero pienso que sí hay que ir tocando las puertas y apuntarle y creer que están allí también, porque es importante también pensar. A veces se piensa que no, el recurso económico no es tan importante, y sí lo es, da tranquilidad, dan ganas de seguir montando. De pronto no para todo el grupo, pero sí para la mayoría de los que estamos allí. Entonces, eso ha sido como los altibajos, lo que va y viene, dónde están los recursos, con quién se puede encargar de esta parte de administrar, como le quiere, o gestionar proyectos. Y bueno, nosotros hemos contado con una persona, como ya conté. Vale, muchas gracias, profe. ¿Y Andrea? Bueno, yo voy a cambiar un poquito lo que escribí, porque ya lo han ido tocando, es eso. Entonces yo quería ir hacia un lugar cuando vos preguntaste por los desafíos que nos implica esto de a los que nos enfrentamos cuando nos afrocentramos, ¿no? Yo tengo como que empecé a pensar en eso, y empecé a pensar por qué
¿En qué momento uno se da cuenta que es importante afrocentrarse? O sea, ¿por qué es importante encontrarse? ¿Por qué es importante estar en ciertas casas? ¿Por qué es importante encontrarnos entre unos y otras? Y es porque entonces uno empieza a hacer como un entendimiento más profundo, digamos, como más de cara al sistema, ¿no? A entender que es una cosa muy sistémica y muy grande que lo toca a uno todos los días, de muchas formas. Entonces yo empecé a pensar, claro, entonces por eso uno crea redes, empieza a crear esas estrategias de encontrémonos nosotras dos, hagamos ese trabajo, no, yo me voy para Medellín y viajo y sí, o voy y le pregunto a tal persona, cómo es que se empieza a tejer ese camino, pero en ese camino y entender eso pues es doloroso, pero también es gratificante cuando uno se encuentra a la gente al lado, ¿cierto? O cuando uno se da cuenta que hay unos relatos que ya están, de gente que ya pasó por eso, ¿cierto? Y que ya lo hicieron. Entonces, eso yo creo que es muy potente siempre tenerlo como visible en ese sentido de una cosmogonía más amplia de lo que nos han heredado. O sea, que nosotros estamos aquí porque alguien ya lo hizo. Porque Occidente nos enseña a pensar solo en yo. Sí, ese nombramiento del yo es muy eurocéntrico. Yo quiero, yo necesito. Y aquí en todos los relatos, no sé si lo han notado, siempre salen nosotros necesitamos. Construimos un parche, yo me fui a buscar a tal cosa. O sea, hay una necesidad que sobrepasa ese lugar individual, como que reconocemos. Entonces creo que reconocer esa herencia, esa potencia en ese encuentro, en saber que cuando estamos unidos y unidas, así no estemos de acuerdo, porque no tenemos que estar necesariamente pensando igual o lo mismo en los mismos tiempos. Creo que encontrarnos sí para saber los posibles sueños que tenemos y hacia dónde queremos ir, eso me parece muy importante en cuanto a ese desafío que tenemos, porque por este sistema creo que a veces es fácil perderse, es fácil pensar que estamos haciendo una cosa y la estamos a veces metiendo la pata, no mete la pata, pero creo que uno también así va aprendiendo. Y eso lo quería conectar un poquito con lo que le pasa a uno cuando está creando espacios y cuando está creando, y son, para mí, uno de los desafíos más grandes son los relatos que tienen que complacer un sistema. Y creo que ese es uno de los mayores desafíos que tenemos. Por eso la necesidad de encontrarnos, por eso la necesidad de estar en espacios de acogimiento, de escucha, espacios un poco más seguros, ¿sí? Donde podamos tener unos relatos que son de cara a la verdad, de cara a nuestras emociones, de cara a lo que estamos sintiendo y cómo lo decimos. Y no a los imaginarios que la sociedad piensa de cómo somos las personas negras, que creo que ahí hay un doble juego, un doble filo. Entonces, ¿cómo cambiamos todas estas, digamos, estas dificultades por todas estas potencias en el encuentro? Yo coincido con Ana Yuli, yo creo que hay que, y lo tenía aquí, los apalancamientos, o sea, creo que cada vez tenemos que tener más independencia económica para hacer las cosas que queremos hacer, y cada vez hay que tener menos miedo a decir no puedes estar aquí. Pues muchas gracias. Yo la pregunta de la que todos hablaron que no hice. No, sí, no, ya. Si quieren, sigan. No, yo había cambiado esa pregunta y la he puesto 10 años más, o sea, 7 años más, y era como, aquí tenemos un público muy joven, mucha gente de la universidad, los que no están jóvenes, igual. Gracias por venir. Un poco era como, ok, si ustedes, y esto es para una pregunta, esto es una pregunta para contestarla con una sola frase. Aquí hay unas personas jóvenes. Si ustedes tuvieran que darles un consejo, porque muchas de las personas que hay aquí tienen proyectos afrocentrados o quisieran tenerlo, ¿qué le dirían así? Una sola frase, vea, ¿sabe qué?
pilas con esto. Y esto puede ser resumir a veces lo que ustedes ya dijeron, pero si lo volvemos una sola frase, ¿qué le dirían a la persona? Elijan a alguien si quieren del público, mirenle a los ojos y díganle, mira, ¿sabes qué? Todos los días, cuando te montes en el mío, siéntete poderosa y única. Ya empecé yo, ¿qué te parece? ¿Listo? ¿Quién quiere empezar? Empecemos por quien terminamos y chao. Vamos a volver el orden. Una frase, porque tengo más preguntas. Yo creo que debe pensar que no está solo, sola, no está sola, que se sienta abrigado por algo que uno a veces no ve, pero que sabe que está ahí, que sí heredamos. Esa potencia de lo invisible, esa potencia del mundo, en la obra de Manuel Zapata, nos cobija y esa potencia nos hace seguir. Ok, tú tienes el mundo. Antes de La maestra Yuri, su frase consejo poderoso del día. Pues Andrea lo dijo, asista a todo evento donde usted lo convoque personas afro. Yo sé que podíamos pensar en personas no afro, no negras, pero yo me he sentido a veces en salas de teatro, con mis compañeras comentamos, y yo no sé si les pasa a todas, o yo ya soy muy viejita, pero bueno, me pasa todo, pero después de una función y tal, uno ve como el público y uno quisiera llegar a más personas afro, porque realmente lo que escribo y lo que se monta ya en colectivo va directamente a personas afro. No quiere decir, porque ya recuerdo pues como en mi familia, todo el cholado que tenemos, pero hay un interés muy importante. Entonces, donde usted encuentre que hay proyectos, vaya, acérquese, y es un poco que iba a resumir, no está solo, que de pronto a mí sí me tocó un poco sola hace muchos años, cuando estaba muy jovencita. Mira. Bueno, vean muchachos y muchachas, yo pienso que lo importante aquí es el trabajo en comunidad, validar y potenciar nuestros saberes, nuestros propios saberes. Yo pienso que ese es el camino. Muy bien, maestro. Mi problema es que no doy consejos, pero sí puedo compartir algunas cosas, porque hay unas brechas generacionales en términos incluso de mi vida, la vida de otros, pero me ha servido mucho el hecho, y me ha servido y nos ha servido con los que me he juntado, el hecho de poder darnos cuenta en dónde estamos, y en ese sentido hay que estar y aprender también a dialogar, a conversar con nuestro entorno, porque ahí nosotros podemos también contribuir con el entorno, y el entorno también nos debe y nos construye a nosotros. Muy bien, muchas gracias. Yo dejo una mano levantada. ¿Hizo una pregunta? No. Igual, vamos a abrir esto. 3 palabras. 3 palabras. Ubuntu, Ubuntu, cambiar cambiar y aquilombar. y aquilombarse. Muy bien, chévere. Muchas gracias. No, es que yo les tengo que contar luego al final. No. Vea, entonces ahora sí les voy a contar lo que me conté. Resulta que yo estoy haciendo para unos estudios y tengo que graduarme y tengo que escribir una tesis. Entonces yo me traje una pregunta que un poco tenía en mi tesis, para acá, para que me ayude. No, todo bien, no. Yo pongo los nombres, ahora hay una lista afuera, me dejan los nombres. No. Bueno, la verdad es que yo estoy obsesionado con un texto que encontré que se llama Las características de la expresión negra. Y eso detonó un montón de cosas que yo estaba haciendo en investigación teatral. Es un texto de 1934, de una mujer negra que se llamó Zora Neale Hurston. Ella ahí hace como una taxonomía, como que describe cuáles son las características culturales de la expresión negra. Si
yo les preguntara a ustedes, esto no va en mi tesis, esta es la parte de mi tesis, no la pregunta. Si yo les digo a ustedes como qué carácter, en un espacio afrocentrado, donde ustedes tienen proyectos afrocentrados, qué características de expresión cultural negra tienen sus trabajos, qué los hace particulares, qué sería. Aparte de que, pues obviamente si nos paramos en un escenario la gente va a ver una poderosa persona afrodescendiente expresándose culturalmente. Aparte de eso, ¿qué ustedes dicen tiene esto? Y ya tenemos Ubuntu, tenemos Camberviar, tenemos Aquilombarse, ¿cierto? Pero ustedes digan, es que es por esto. No, pues. Stop. Tienen dos. No, no. Mientras vas pensando, les voy a contar más cosas que era la otra pregunta que ya no voy a hacer. Bueno, han escuchado el concepto FUBU, ¿cierto? For As by As. Vamos más para atrás, en 1926, un señor que llamó William E. Bogart Du Bois, que dice Dubois, escribió un texto que para mí es el primer manifiesto de teatro negro en los Estados Unidos, que se llama el manifiesto del Cree-Wa Players, de los actores del teatro Cree. Y ahí él escribe: el teatro negro es con nosotros, por nosotros, para nosotros, y de ahí viene el concepto FUBU, que es For Us by Us, marca de ropa también. Entonces, a partir de este concepto For Us by Us, Ubuntu, Aquilombarse, Camberviarse, ¿cierto? Para que lo van pensando. Y la otra pregunta que yo tenía que no hice era, y trayendo elementos de física para que esto se complique un poco más, es pensando en conceptos como centrípetos y centrífugos, como hacia adentro y hacia afuera, porque estamos hablando de Aquilombarse y es una cosa afrocentrada, entonces lo afro está en el centro. Si quieren me contestan esta segunda, ustedes verán. Como lo afro está en el centro, ¿cómo se mueve esta noción de lo afro hacia adentro y cómo se mueve hacia afuera? Es que el maestro sí ya me la había contestado, me la contestó hace como 3 preguntas, ¿cierto? Lo de moverse hacia adentro y hacia afuera, usted mencionó lo de dialogar con la ciudad, ¿cierto? Lo digo porque hay una pregunta que yo sí he estado haciéndome, esa es la mía, para mí, y es para que este festival, ¿cierto? ¿Qué le deja este festival a la ciudad? Esa es la mía, para mí, y que se las hago a ustedes, para que cuando salgan de aquí digan, yo estuve en el Aquilomba, un festival así, por esto, esto y esto. Realmente les trae una pregunta a ustedes, ya se las hice. Entonces, bueno, hay 2 preguntas, no sé, para que cerremos con esa, me pueden contestar cualquiera de las 2, me pueden contestar las 2. Ustedes verán, gracias. Hay algo que voy a contestar, voy a tratar de plantear algo desde una población, ¿cierto? Y que está muy cercana aquí a Cali, que es el norte. Y es que hay unas formas de plantear sus problemáticas y las cosas que ven que que atienden mucho a la oralidad, ¿no? Recuerdo la visita de mis tíos cuando venían, sí, en la casa y nos contaban cuentos, ¿no? Y que tenían esa forma más o menos de los pataquíes africanos, porque aquí también los hay, ¿no? Los hay, y en ese sentido lo que hacían era que a partir de los relatos que se generaban, y yo crecí también en medio de esos relatos, aprendí que también el poder decirle a los otros a veces de manera en la cual yo manifieste, exprese que hay peligro, no siempre se dice de manera directa, para generar también una filosofía mucho más contundente. Y esa es la labor de los pataquíes, y esa es la labor que tiene, por ejemplo, lo que les estoy planteando y que sucede aquí muy cerca, en el norte del Cauca, y más en la época en la cual, por ejemplo, se pasó de tener las puertas abiertas en la casa, recuerdan que se tenían las puertas abiertas en la casa, ¿no? Y se podían llegar forasteros y gente, y por todo lo que se había vivido aquí, lo que hacían era atender a la gente, ¿no? E incluso dar comida, pero luego mucha gente se aprovechó de eso,
y creía que era un comportamiento, una conducta tonta, de tontos. Y entonces la gente aprendió, le tocó cambiar esa perspectiva y empezar a echarle candado, ¿cierto?, a las puertas, porque la cosa no era por ahí. Pero entonces, para poder llegar a eso, empezaron los relatos, como les digo, a manera de patatíes, también en el norte de Cauca. Entonces aprendí como artista que hay una expresión y una manifestación de lo que nos sucede que puede ser llevada a ese nivel, ¿no? A propósito pues, de las preguntas que nos hacías. Y creo que ahí es importante también estar atento a los relatos, a los cuentos y a las cosas. Entonces eso es importante, me parece para mí, y más para las artes y más si uno hace teatro, porque es también poder expresar cosas, no decirlos en términos de un juicio, sino decirlos a partir de una filosofía, de un pensamiento, de una expresión y nada más. Creo que eso aprendí, y eso es. Ay, muchas gracias. Bueno, Dos preguntas, elige cualquiera que quieran. bueno, sí, bueno, voy a intentar, bueno, voy a responder la importancia de la representación. Es muy importante. En las obras, en los cuentos, en una sola novela que he escrito, siempre pienso en ese lector, en ese público que de alguna manera se sienta representado. A mí me pasaba mucho, cuando era jovencita, verme ni en los libros, ni en la revista, ni en lo que y en unos personajes que no quería hacer. Entonces trato de que el público o el lector se sienta representado, y eso para mí es importante, es poderoso en el teatro afro. Bueno, yo quiero hablar como sobre el espacio, porque el espacio es afrocentrado. Entonces yo diría que nuestro espacio es afrocentrado, uno porque trabajamos o estamos enfocados en trabajar con la comunidad afro. Manejamos la matriz desde la música, la danza, todo tiene una matriz africana. Trabajamos desde nuestras prácticas artísticas son antirracistas. Tenemos una movilización desde lo estético, ¿cierto? Desde la tradición, la cultura afro. Nuestras creaciones siempre parten de esto, de una tradición afro. Eso, yo creo que lo más importante es lo que se está creando desde, por ejemplo, desde nuestro espacio, desde Sankofa Wangari, que el maestro se le ocurre crear Sankofa Mi Universidad, y es un espacio pedagógico de reflexión sobre ciertas temáticas que no nos enseñan en la universidad y que queremos abordar en el espacio. Entonces yo digo, bueno, sí, yo estudié en la Universidad de Antioquia, pero, o sea, mi universidad en realidad es Sankofa Mi Universidad. Ese es mi espacio, es donde yo reflexiono, es donde yo aprendo lo que no me enseñan en otros lugares. Es la calle también, ¿no? Es eso que nos representa. La segunda pregunta, piensen hacia adentro y hacia afuera, cómo la idea del afrocentrado funciona hacia adentro. Esto tiene que ver pues chévere que nos juntemos nosotros, charlemos aquí. Eso es cómo funciona hacia adentro, que podemos discutir nosotros y compartir. Pero también pensarlo hacia afuera, y es qué queremos darle a Cali, ¿cierto? ¿Qué le vamos a dejar a esta ciudad? ¿Para qué nos sentamos aquí? Que Cali lo sepa. O qué es lo que salga de aquí tiene que resonar en Cali. Es que cuando hiciste la pregunta, bueno, para algunas personas que no saben, yo hago capoeira Angola, y la capoeira Angola, su movimiento principal es la Yinga, y la Yinga, uno de los maestros
Vicente Paschiña, Mestre Paschiña, decía que la Ginga es una estrategia donde usted entra saliendo y sale entrando. Y entonces, pues uno como que es difícil al principio entenderlo, pero es una tecnología corporal de defensa, de crear estrategias y de habitar los espacios. Y cuando yo escuché eso por primera vez, pensé mucho en el agua, en el mar, como sube y baja la marea. O sea, ya va entrando, pero ella va bajando, o sea, ya no entra de un solo golpe, ni sale de un solo golpe. Y esa posibilidad de tener esa continuidad, esos pasos, creo que son las uniones, el tejido es eso. O sea, como uno a veces necesita estar en un espacio adentro de una forma, pero uno sale para coger impulso, para llenarse de otras energías, volver a entrar, volver a salir. Hay veces que esa salida es más grande y hay veces que uno entra para ayudarla también a tejer al otro, a la otra. Porque como esto es común, esto no es uno solito, ¿cierto? Una solita. Entonces pienso que como esa imagen me hace pensar en esa pregunta, en esa segunda pregunta, ¿qué es esto que está pasando aquí? Y creo que también lo logro unir con la primera, y es esas características, y tiene que ver con estos lugares de dignificación, de dignificar las prácticas, dignificar los pensamientos, los saberes, que posiblemente a veces no se inscriben en unas lógicas hegemónicas, ¿sí? Sino en unas tecnologías otras, y cómo esto hace que entonces el otro se repregunte, ¿sí? Entonces, como al nosotros tener esta interacción, esta pregunta, todo el mundo sale con una pregunta y una acción distinta a la afuera. O sea, esto que sería nuestro adentro, que en realidad puede ser un adentro, ¿cierto? Porque adentro mío hay otro. Nuestro adentro pues hace que se active otra conversa afuera, y creo que eso también tiene, por ejemplo, Sankofa. Hay una pregunta sobre tu lugar, ¿sí? A nosotros cuando estamos en creación, entonces hay una pregunta para nosotros como intérpretes, como bailarines, hay una pregunta para Rafael como creador, como director, hay una pregunta para el público, ¿sí? Y cada una de las personas del público se preguntan cosas distintas, ¿sí? Todos vimos la misma obra, pero cada uno sale desde su lugar preguntándose algo. Entonces creo que es así, entrando y saliendo, que uno va tejiendo esa relación de corresponsabilidad, porque si no, entonces uno cree que uno es el responsable y tiene que decir la verdad absoluta, y pues no es ni lo uno ni lo otro. Entonces creo que estos lugares de dignificar, de tener corresponsabilidad, nos permiten tejer ese adentro y ese afuera. Muy bien, muchísimo, maestro. A propósito del capoeira, me hizo acordar de la película de Besouro, ¿no? Besouro, ¿cierto? La película brasilera, pero a la vez la película me hizo acordar también de muchos de los procesos de danza y artísticos y teatralidades que, a propósito, voy a volver a hablar del norte del Cauca. Y que pues en Besouro se cuenta la historia, ¿no? de lo que es el capoeira, ¿sí? Y acá me hizo acordar porque también hay historias que son palimpsestos y eso lo tenemos que aprender también. Es decir, no todo lo tenemos que decir, pero sí se puede manifestar para el buen entendedor, ¿cierto? Y y eso lo hemos visto también en lo que tiene que ver con el manejo de las trenzas y muchas otras cosas, ¿cierto? Pero de igual manera, también en algo como, por ejemplo, la danza de los machetes, ¿no? Sí, un saber que se aprendió y que sirvió incluso para ganar la guerra de los 1000 días, pero que después se convirtió en un calvario para poder controlar a estos negros que aprendieron a manejar el machete, y entonces tenían que olvidar, y una de las maneras que se encontró fue una danza para poder pasar. Si no es por esa danza, en este momentico no tendríamos escuelas
¿cierto?, de esgrima en el norte del Cauca, ¿sí? Y que, recuérdese que en Bisobro también, a propósito de lo que, sí, también se cuenta cómo esto tenía que hacerse de manera privada y las formas como tenía que pasar, ¿cierto?, para poder. Entonces ahí otro aprendizaje, otras cosas que creo que en la relación del adentro y el afuera es también esa, ¿no? No todo se puede decir, pero hay que manifestarlo para el buen entendedor. Y ese entendedor también está a veces en ese interlocutor que es válido para con aquellas que nos queremos relacionar. Vale, muchísimas gracias. Como estamos cortos de tiempo, vamos a tener dos preguntas del público. Dos. Vamos a ponernos generosos. Dos. ¿Sí? Entonces, ¿nos regalas tu nombre, por favor? Nilson Moreno. Y si quieres preguntarle a todos o a alguien en particular. Yo quisiera hacer un comentario también. En estos días me tiraron las conchas y yo hice una pregunta. A ver si las conchas me respondían el tema de qué es un teatro negro y me dijo, no pregunte lo que ya saben. Esa fue mi respuesta. Lo que pasa es que yo pienso que hay dos maneras de aproximarse a una respuesta a una pregunta como esa. La una es desde la academia, entonces según qué categoría, según lo filosófico que sería teatro negro, según el método que sería teatro negro, etcétera. No puede hacer varias categorías y llegar a una conclusión de la academia que nos ha enseñado. Pienso que hay cosas que todavía no tenemos cómo explicar, pero que son. Sí, el sabor de sancocho, usted me lo ha dicho, si usted me lo descompone, quedo yo loco. Entonces, de alguna manera hay cosas que sí hay que gustarle. No digo que no, sino que estoy en esa dualidad. Que si encuentro la respuesta o es tan evidente que no, es que ya lo sé. Está como esa inquietud en la que estoy en este momento. Sí, pertenece al secreto de lo que no se dice, dice Andrea. Muchas gracias, sí, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Nombre? Mi nombre es Laura Valencia. Tengo una pregunta para Indira que proviene. Comentaste ahora de que el arte que haces está conectado con África y la preguntaba cómo también es importante o no cuestionar como esta idea de que somos netamente como lo que viene del continente africano, cuando entendemos también que las poblaciones traídas a América no son toda África y que también nuestra vida en este continente pues ha tenido otras creaciones, otra construcción de identidad. Entonces, ¿qué tanto seguimos siendo eso africano o qué tanto ya somos una diáspora que tiene su propia idea, sus propias construcciones, identidades? De hecho, estoy de acuerdo, o sea, somos una diáspora que ya tiene sus propias identidades, pero, o sea, no podemos negar que tenemos una matriz africana, ¿sí? Que sí, venimos de allá, ¿sí? Y que esas construcciones, pues, también nos fortalecen como personas de la diáspora. Desde el arte también, o sea, cómo me posiciono yo siendo una mujer afro con toda una tradición del Pacífico chocuano, ¿sí? Y esa tradición que yo traigo también tiene una matriz africana y eso es innegable. Que no sé, el tiempo pasa y se van modificando muchas cosas y van creciendo las comunidades, las identidades, nos vamos mezclando, sí, pero somos eso, somos la esencia de nuestro territorio también. Y el territorio tiene esa matriz africana, es lo que pienso yo. Y desde allí, pues me construyo también como mujer artista afro en la escena. Perfecto. Habiendo cumplido con las dos preguntas y con todos los datos chéveres, si ustedes luego comparten. Una última pregunta, pero al final, porfa, acuérdense a Quilombao, busquen las redes de estos artistas que son maravillosos, síganles, si ya les siguen, compartan, pues porque el trabajo que hacen todos es increíble. Yo lo sigo.
¿Listo? Tu pregunta última. Digamos que no es como una pregunta, sino como responder una de las preguntas que propusiste, pero también digamos que dentro de esa misma respuesta, que hay una pregunta es esta de cómo hacemos los resultados hacia afuera y los resultados hacia adentro, ¿no? Entonces, lo que siempre he dicho un poco de, no todo se puede decir, no todo se le puede decir a la gente blanco mestiza, porque justamente es lo que la gente blanco mestiza quiere, ¿no? Que les enseñemos cómo hablamos, nuestras costumbres, cómo pensamos, cómo nos peinamos, y justamente un poco esta mañana hablando en un taller que empezamos con el maestro Rafael, decía que a veces la gente blanco mestiza afuera es como, no, es que la cultura es de todos, ¿no? Entonces como que pues yo puedo, si soy blanco mestizo, pues puedo bailar el mabaleo, el jugulado, o digamos, puedo llevar las trenzas, bueno, como estas prácticas que son ya un tema de apropiación cultural que hace la gente blanco mestiza. ¿Cómo conversamos como con esa gente? O sea, es decir, ¿cómo evitamos entrar, bueno, no sé por mí porque no sé cómo me estoy viendo, pero cómo uno evita entrar como en ese tipo de discusiones con la gente blanco mestiza? Claro, como no llegar al punto de enseñarles, porque eso no, o sea, no lo vamos a hacer, bueno, yo no lo voy a hacer, pero tampoco no quiero pues no quiero usar pues discordia con la gente, pues bueno, para hablar. Entonces, ¿cómo conversamos como con esas prácticas, ¿no? Como con ese intento de quitarnos, si hablamos mucho, luego ellos escuchan y van y allá y hacen otra cosa y no, es que nosotros investigamos, pero realmente es que se robaron, ¿no? Lo robaron. Entonces, ¿cómo conversamos, no? O sea, es como mi pregunta para ellos. Para mí, mire, se ven muchos espacios. Yo estoy trabajando en la Corporación Manos Visibles y tenemos un taller que se llama Letras de Vanguardia, que es un taller de escritura creativa para comunidad afrocolombiana. Cuando yo llegué, ahí me recibió mi primer día de trabajo. Piedad Bonet sacó un artículo que se llama Hoguetos o Inclusión. Entonces yo digo, llegué a trabajar. Sí, mire, hay que contestarle esta carta a Piedad Bonet, donde dice que estos talleres lo que hacen es que los negritos nos juntamos a escribir y nos estamos aislando. Léanse todas las respuestas. Hay una en Vorágine, creo que maravillosa. Está la de Giuseppe Ramírez, el tutor del taller en Bogotá. Está la carta que yo le escribí. Y en el fondo es decirle, oye, discúlpame, pues que no estamos. Para ti todos somos iguales, pues no. Y para mí, más que explicarles, en otra vez Du Bois, con las almas del pueblo negro, que habla del velo, le habla de un concepto que llama el velo, y entonces hay una explicación muy bonita, que es que el velo es lo que nosotros no dejamos que los blancos vean. Ya, ¿cierto? Pero que quieren conocer de nosotros, pues no vamos a dejarles, ¿cierto? Y tiene que ver con lo que ya sabemos, lo que nosotros ya sabemos, de lo que no hablamos, pero ya sabemos, el poder que está dentro, ¿cierto? Todo está, y eso está aquí ahora, y la idea es, por eso hago la pregunta, bueno, y con este poder, ¿qué vamos a hacer después? Tal vez no sea necesario salir a decir todo, pero ya salimos recargados hoy con esta conversa, yo creo. Les agradezco un montón su tiempo. Tenemos una hora para ver en aproximadamente 20 minutos. Muchísimas gracias por ustedes. Creo que para el montaje de la hora tenemos que recomponer el espacio. Entonces vamos a pedir que aprovechen y se tomen alguito, vayan al baño. Nos vemos aquí en 20 minutos.